tardes, Judiel. Pues espero que sí podamos tranquilizarnos, ¿no? Porque sí es algo que, como comentábamos, lo vivimos diario. Diario, diario está. Para no ir más lejos, hoy en la mañana el INEGI anunció la tasa de inflación acumulada el mes de septiembre, prácticamente sin cambio contra el mes de octubre. Y la parte que nos corresponde aquí es tratar de ver cómo hacer frente a esa inflación, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Eh, Combatirla no es fácil, ¿no? Realmente la función de combatir la inflación es la función de los gobiernos, pero nosotros como personas, como empresarios, pues sí tenemos que hacer nuestra parte para hacerle frente, ¿no? Y ver la mejor manera. A reserva de ser redundante, quisiera eh, que platicáramos primero qué entendemos por inflación, porque hay muchas acepciones. Y yo me voy a la definición clásica de Adam Smith, el padre de la economía, donde él dijo que la inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario, en el sentido de que es y solo puede ser producida por un aumento más rápido en la cantidad de dinero que en la producción. Pocas palabras, es un desbalanceo entre oferta y demanda, ¿sí? Si hay más demanda que oferta, se genera inflación. Hay varios orígenes, lo que decíamos ahorita, más demanda, menos oferta. Especulación, llega a haber especulación, de hecho lo estamos viviendo ahorita en las cuestiones del gas y el petróleo por la guerra de Ucrania. Hay especulación que inclusive los mismos rusos han saboteado los gasoductos para subir el precio del gas en particular. Yo tengo una cuñada que vive en Italia y acabo de estar por acá en México y me contaba que si antes pagaban 100 de gas, ahorita pagan 400, ahorita, y todavía no es la temporada de frío. Entonces, eso es inflación, ¿sí? Otra causa que origina inflación es aumento en los costos de producción que se da, van aumentando nuestros costos y obviamente esto repercute en el costo de los productos o servicios que nosotros proveemos y pues tenemos que reaccionar en ese sentido, ¿no? Más dinero en circulación es una parte que ahorita lo vamos a ver, que se dio anteriormente. Los gobiernos empezaban a imprimir billetes, pues la gente se sentía rica y empezaban a subir los precios porque pues todo el mundo decía, pues hay dinero, vamos a comprar, ¿no? De hecho, ahorita en la inflación que estamos viviendo también hay parte de este efecto que vino ocasionado por la pandemia. Vamos a abundar más en ese sentido. Pero muy importante aquí es cómo se mide esta inflación. ¿Qué pasa con la inflación? ¿Cómo se mide? Seguramente hemos escuchado y compartimos que dicen, oye, pues la inflación que me dicen es de tanto, pero para mí es más porque a mí me pega más, etcétera. Sí, es cierto. ¿Por qué? Para medir la inflación, lo que hacen los gobiernos, particularmente en el caso de México, es que se define una canasta con los bienes y servicios de consumo generalizado. Quiere decir que no todos consumimos esos bienes y servicios en las mismas proporciones. Entonces es un gran promedio y como promedio tiene muchas dimensiones, tiene dimensiones por ciudad, por tipo de producto, por nivel de ingreso, etcétera. Se va desglosando. Yo creo que el INEGI hace una gran labor aquí en México de desglosarla y es precisamente donde tenemos que irnos, no quedarnos con la cifra global, porque esa sí nos sirve como referencia, yo diría, pero nosotros tenemos, ahora sí que tenemos otros datos, ¿no? Son datos personales. Esa canasta determina un indicador. El indicador en el caso de México es el Índice Nacional de Precios al Consumidor y como lo dije anteriormente, está determinado por el INEGI mediante encuestas que hace quincenalmente. Entonces, en pocas palabras, la inflación es un aumento generalizado en los precios de los bienes y servicios de una economía durante un periodo de tiempo. También eso es importante. Si fuera un aumento nada más puntual de unos cuantos quincenas, unos cuantos meses, no sería como tal una inflación, no sería una inflación preocupante. Pero si ya se prolonga, como es lo que estamos viviendo en el tiempo, con ciertas tendencias al alza, ahí sí, cuidado, ¿no? Estamos ante una época inflacionaria. Y también muy importante, la inflación es diferente para cada participante en esa economía, cada persona física, cada empresa. La inflación es distinta porque depende de los bienes y servicios que consumimos. Entonces,
esos no necesariamente son iguales a lo de la canasta que utiliza el INEGI para determinar la inflación. Entonces, nuestras inflaciones son distintas para cada uno de nosotros, ¿no? Ahora bien, aquí tenemos una gráfica de la inflación histórica. Estamos hablando desde 1970. Y si ven en la época de los 80s, en México se vivieron inflaciones de 3 dígitos. Eso era una locura completamente. Tenías que consumir muy rápido porque si no lo hacías, no te alcanzaba el dinero. Los precios tenían una inercia inflacionaria que nos llevaba lejos, lejos. Hubo muchos intentos. Esto era en la época del sexenio de la Madrid. Algunos se acordarán, otros lo habremos vivido, otros lo habrán leído, pero en la época de la Madrid inclusive se trataron de hacer pactos en los cuales los empresarios se comprometían a no aumentar los precios, ¿no? Algo similar a lo que está haciendo el gobierno actual, pero con mayor intensidad. Entonces, esto se intentó, realmente no funcionó. Vino a componerse hasta que hubo el cambio de gobierno y en el gobierno de Salinas de Gortari, pues hubo el cambio del peso, se le quitaron 3 ceros, hubo un mayor balance en la parte del déficit fiscal, etcétera, y se empezó a mejorar. Tenemos también allí algunos picos que han sido las crisis del petróleo, algunas otras crisis que se han vivido en la historia. Y si vemos aquí al final, pues se ve más o menos estable, ¿no? Pero esto es muy engañoso, ¿no? Hay, esa estabilidad es relativa. Aquí lo vemos en mayor detalle, ¿sí? Esta es la inflación que hemos tenido en los últimos 2 años y vemos claramente la tendencia a la alza, ¿no? Al mes de agosto estuvimos en 8.7, la primera quincena de septiembre dio 8.76, hablando de variaciones anuales, y el día de hoy INEGI anunció que la de septiembre fue 8.7. Entonces, aquí aparentemente estamos llegando al pico, todavía no sabemos, habría que analizar un poquito más y lo vamos a hacer, ¿no? Hay, como les habíamos mencionado, varios orígenes en cuanto a la inflación: menos oferta, especulación, aumento de costos y más dinero en circulación. Y tenemos 2 eventos principales que han disparado este fenómeno. Guerra de Rusia contra Ucrania, tenemos menos oferta. ¿En qué? En granos y en fertilizantes, ¿no? Ucrania ha sido un gran granero en Europa, no ha podido exportarlo, entonces hay menos oferta de esos granes, suben los precios. Igual, fertilizantes, en el caso de Rusia, gas y petróleo también en el caso de Rusia, combinado con un elemento especulativo. Esta misma semana la OPEP anunció una reducción en su producción, lo cual va a empujar otra vez los precios del petróleo que venían bajando, es muy probable que suba, ¿no? La pandemia de COVID, pues tuvo un efecto de menor producción de bienes a nivel mundial, particularmente en China, que todavía lo estamos sufriendo, no se ha recuperado, y un problema de logística de estas materias primas, ¿no? Muchos hemos escuchado de los famosos chips. Esos chips todavía no llegan al nivel y entonces la producción todavía no puede salir con la, la, el volumen que se requiere, el volumen que se venía teniendo, ¿no? Y más dinero en circulación, que era lo que habíamos comentado de eso que pasó en los 80s, pues de alguna manera en la pandemia de COVID se dio, hubo apoyos económicos de varios gobiernos hacia las clases menos favorecidas que aumentaron el circulante y entonces pues, la gente ha cambiado los hábitos, ha tenido más dinero y también eso ha ocasionado inflación, ¿no? Pero aquí el resumen que yo quisiera que nos enfocáramos es que esta inflación que vivimos es atípica. No es una inflación tradicional como la que se habían vivido antes. Es atípica en el sentido que ahora tenemos una contracción de la oferta y los costos de la oferta están contraídos y ya están aumentando esos costos. No es que haya mucha demanda, hay poca oferta. Entonces, eso es importantísimo, ¿no? Una anotación aquí, en el caso de México, no hubo apoyos económicos. Podremos saber con esta decisión del gobierno mexicano, pero no se dio. Si se hubiera dado, yo creo que ahorita nuestra inflación sería superior, ¿no? ¿Quién se encarga o quién es el responsable de combatir esta inflación? Los bancos centrales. Los bancos centrales tienen el mandato de mantener la inflación en el rango objetivo. ¿Por qué? Porque tienen el mandato de mantener el poder adquisitivo de la moneda del país en donde están.
Sin embargo, pues estos bancos centrales tienen herramientas. Bien, les decía, los bancos centrales son los encargados de mantener la inflación en el rango objetivo. Cuando esta inflación se dispara, lo que hacen los bancos centrales es que aumentan la tasa de interés con el objetivo de que la gente consuma menos, ¿no? Porque se vuelve más caro el financiamiento y obviamente tenemos menos dinero, somos más cautos para para la compra. La semana pasada, el Banco de México anunció este aumento a la tasa que ellos le llaman de referencia. Y si vemos por primera vez en muchísimo, muchísimo tiempo, estamos con una tasa de referencia superior a la inflación. La tasa de referencia está en 9.25%, la última revisión que se hizo la semana pasada, la inflación en 8.7%. Entonces, está dándose este fenómeno. Esa es la manera como los bancos combaten y lo hacen en todos los países. En todos los países está sucediendo algo similar. Entonces, aquí nos está dando esto. Pero, ¿cuál es el problema? El problema, como ya lo vimos, es que la inflación actual no viene por el lado de la demanda, no estamos buscando, no tenemos que controlar la demanda, viene por el lado de la oferta. Entonces, si estamos utilizando herramientas para combatir, para bajar la demanda, no resolvemos el problema. Al contrario, esta, eh, esta actividad de que estamos aumentando la interés no es eficaz en la inflación actual y lo vemos. Las tasas siguen sube y sube y sube y la inflación no baja. ¿Sí? Esto podría tener un efecto negativo en corto y mediano plazo, que es empujar a una recesión económica. En México todavía no lo vemos, seguimos creciendo, aunque a tasas bajas seguimos creciendo, pero donde sí se está empezando a ver que puede darse es en el principal socio comercial de México, Estados Unidos, donde ya se está proyectando que sí va a haber una recesión hacia principios, mediados del año que entra, ¿no? Y si eso se da, pues obviamente en México nos va a afectar, ¿no?